Hey, ¿qué tal, gente de Alto Voltaje? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa. Hoy recargando los sentidos al máximo, como siempre, acompañándolos con ustedes fielmente, Esteban Jaramillo aquí en la casa. Hoy tenemos un programa, la verdad, bastante nutrido, de mucha cultura, de mucho material visual, de un tema muy interesante del cual todos debemos estar enterados, y sobre todo a la gente que, como yo, le gusta ir a cine. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de cinematografía como tal. Vamos a hablar de la ciencia, del arte, de la historia. Vamos a tener una visita bastante curiosa a un lugar de la ciudad muy importante que todos debemos en algún momento asistir, ir y conocerlo. Vamos a hablar con un personaje que también tiene muchísimo conocimiento y nos va a compartir de esa historia, de ese conocimiento, de esa enciclopedia del material del cine a través de los años. Nos va a dar una ilustración para que todos aquellos que sean curiosos, quieran ir a ver, quieran enterarse, estén ahí pendientes. No siendo más, les recuerdo las redes de nuestro programa: en Facebook, Alto Voltaje Recarga Tus Sentidos; en Instagram nos encuentran como altovoltaje.multicanal. A mí me van a encontrar como @sjways en Instagram, SJWAYS. Fácil y sencillo. Vamos a un corte, ya volvemos con ustedes. Queremos darte 8 consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial. Come más frutas y verduras. Prefiere arroz y harinas en su forma integral. Toma más agua y jugos con su dulce natural. Modera la sal en tus alimentos. Evita el sobrepeso. Muévete. Haz alguna actividad física. No fumes y visita al médico por lo menos una vez al año. Con esto vas a conseguir mejoras significativas en tu salud. Cualquiera la puede ganar, Lotería del Valle. Todos los días tu suerte en la lotería, Lotería del Valle. El Valle Santos. Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando en los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque y usa anqueos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue, ni chikungunya, ni zika. Regresando del corte, como les había prometido, vamos a ver qué pasa en ese sitio tan enigmático y lleno de cultura en nuestra ciudad. Estoy hablando de nada más y nada menos que el Museo de la Cinematografía en Cali, llamado Caliwood, ubicado a 3 cuadras del Gato Tejada, en el oeste de la ciudad. Es un lugar emblemático, un lugar que representa la historia del cine y la historia de nuestra ciudad también y de nuestro país. Es un lugar que todos los caleños debemos ir a conocer. Fácil, simplemente llegas al oeste, preguntas dónde es Caliwood, asistes, está abierto de lunes a sábado. Ustedes pueden asistir con toda la familia, pueden ir de excursión. Es más, está muy bueno. Pero para hablar menos y mostrar más, vamos a ver la nota que grabamos para que todos puedan disfrutar. No se despeguen de Alto Voltaje. Amigos de Alto Voltaje, hoy nos encontramos en un lugar espectacular, es el Museo del Cine, se llama Caliwood. En este momento estoy con Hugo Suárez, fundador de este magnífico lugar, y va a ser él quien nos dé un recorrido por aquí por Caliwood y nos explique desde su fundación hasta este momento cómo funciona. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a Alto Voltaje, encantado de tenerlos por acá, apoyando esta obra tan grata para la ciudad de Cali.
Nosotros en el museo lo que estamos haciendo desde hace ya, ahora en noviembre 1, va a ser 5 años abiertos al público, es que estamos tratando de congregar, de aglutinar la colección más completa que existe en el país relacionada con equipos fotográficos y cinematográficos análogos. El periodo que el museo trabaja es más o menos desde 1816 hasta 1980, cuando ocurre en el mundo la explosión digital que nos tiene pues francamente avasallados y abrumados a todos. Ya todo el mundo anda con un teléfono celular que hace todo lo inimaginable. Es tan extraordinario el cambio de lo análogo a lo digital que con un solo equipo telefónico de los de última generación, aquí recogería usted todo lo que pueden hacer todas las máquinas que hay en el museo. Y en este momento, después de casi 5 años de trabajar muy duro recolectando, ya tenemos casi 800 aparatos aquí que muestran fehacientemente la transformación de la fotografía en la cinematografía y lo que es la producción filmográfica que ha inundado el mundo también. Don Hugo, ¿de dónde nace la idea de fundar un lugar como Caliwood? Bueno, la realidad es que yo lo atribuyo ciertamente a una coincidencia. Para el año 2003, hace ya unos 14 años, yo me encontraba restaurando un automóvil antiguo, un automóvil marca Ford convertible. Ese carro yo lo encontré en Girardot, como en el año 1998. Sufrí lo inimaginable para poder restaurarlo. El carro convertible lo habían convertido en un carro que cargaba pescado en el río Magdalena. Le habían cortado parte de la carrocería y yo lo que hice fue que pues lo compré, me enamoré del carro y me puse a restaurarlo. Me tomó mucho tiempo, como unos 8 años. Uno a veces en los procesos de restauración de automóviles sufre mucho porque los laminadores, los pintores, los mecánicos pues son incumplidos. Algunos tienen gran arte pero son muy incumplidos. Entonces no me tomó mucho tiempo. Cuando en el 2003 yo estaba ya casi que al otro lado con este carro, un día que fui al taller a revisar, bueno, cómo iba lo de la lámina y pintura, encontré que alguien había colocado al pie de mi automóvil, al pie de la trompa, 2 proyectores de cine de uso profesional en los teatros públicos. Cuando yo llegué, pues yo tampoco estaba familiarizado con los mismos, yo vi los proyectores de cine allí y yo le dije, oye, ¿y esto qué es? Y entonces me dijo el señor, no, pues doctor, es que lo que pasa es que acaban de cerrar el Teatro Asturias y mire, bajaron estos proyectores de cine del 3er piso y los pusieron aquí porque esta bodega donde está el taller, pues es también de propiedad del señor del teatro. Y entonces, ¿qué van a hacer con eso? Yo, no, el señor los está vendiendo. Entonces yo le dije, mira, ¿y lo vende muy caros o qué? Me dijo, no, eso usted lo puede negociar, el señor está encañengado con esos aparatos. Entonces yo le dije, ¿me ayudan ustedes? Me dijeron, sí, le ayudamos, el señor está en Estados Unidos, pero él regresa, yo tengo el teléfono, llámelo a Estados Unidos, dígale que usted está interesado y le hace una oferta. Pues finalmente yo los compré, me los llevé para la casa y en el parqueadero donde está mi apartamento, allí los organicé, los pinté, los restauré y luego me los llevé para mi oficina. Eran 2 proyectores de cine, de los cuales conservo uno, un Simplex de 1932 aproximadamente. Y bueno, los restauré, los pinté y a partir de ese momento me los llevé para la oficina donde yo antes promovía otra institución cultural. Los llevé allá, los puse y eso fue como si fuera, como ocurre con una cosa magnética. La mayoría de las personas, como esa oficina tenía puerta de vidrio, miraban hacia adentro y descubrían los proyectores y tocaban la puerta para que yo se los dejara ver. Así las cosas, yo tenía 2 proyectores de cine y en un fin de semana llegó un amigo de Pasto que es coleccionista de automóviles y me dijo que él había visto 2 aparatos similares en Pasto, que si yo quería, que él me ayudaba a comprar los baratos. Entonces yo le dije, bueno, ¿sabe qué? Pues si tengo 2, ¿por qué no tener 4? Entonces, efectivamente le di la plata, me los compró y me los mandó en un camión y ya junté 4 proyectores de cine. Y teniendo los 4, llegó un amigo de la época y me dijo que en la fábrica donde él trabajaba, una fábrica de zapatos, que allá habían abandonado un proyector de cine que alguien lo había comprado para restaurarlo. Y yo le dije, ¿y dónde está el proyector? Está en el 2.º piso, sí, te lo regalamos, pero tenés que ir por él, no bajarlo del 2.º piso, eso es muy pesado. Entonces yo me fui y ya completé 5 proyectores de cine.
Teniendo los 5 proyectores de cine ahí en mi oficina, pues todo eso era una gran curiosidad. Todos los que me venían a consultar, en esa época yo trabajaba para otra entidad cultural, pero además yo litigaba como abogado. Pero yo vi la curiosidad tan extraordinaria que generaban las máquinas. Además de que ellas son muy bonitas, son art deco, tienen una arquitectura extraordinaria de principios del siglo XX, y todo el funcionamiento, que es análogo, que es mecánico, que es eléctrico, que es manual, etcétera, es muy atractivo y además descifra claramente todo el invento y la mística de la proyección de películas como debe ser desde el principio del invento del cinematógrafo. Teniendo los 5, esto ocurrió lo siguiente. Una noche yo estaba en mi oficina pues trabajando allí, cuando alguien de cabello muy rubio tocaba la puerta con desespero y me dijo que si lo podía dejar entrar para ver los aparatos. Yo le dije, con mucho gusto. Entonces el señor entró y resulta que era un norteamericano. Y ese norteamericano me preguntó, bueno, ¿y esto con estos aparatos usted qué va a hacer? Yo me quedé mirándole y le dije, ¿sabe qué? Yo creo que con estos 5 aparatos, se me ocurre ahora, voy a fundar el Museo del Cine. Me dijo, no, pero usted no puede fundar el Museo del Cine con 5 aparatos. Le dije, no, pero esa es la semilla, hombre, esa es la semilla. Entonces él me dijo que él era un periodista del Chicago Sun-Times, creo que es el periódico de Chicago en Estados Unidos. Me dijo, pues entonces sabe que si usted va a fundar el museo, déjeme, yo le hago un artículo sobre ese tema. Y me sentó allí, me tuvo una hora y efectivamente publicó en Estados Unidos que Hugo Suárez Friat en Cali iba a fundar el Museo del Cine. Y me mandó el artículo, muy bonito, y eso me quedó trabajando. Eso fue como espontáneo, la verdad es que yo no tuve una momento de pensar y decir, lo voy a hacer. No, en absoluto. Fue como especulando, porque la pregunta fue muy a calzón quitado, como se dice. Yo le dije, ¿sabe qué? Voy a fundar el Museo del Cine. Y al poco tiempo, efectivamente, yo fundé el Museo del Cine y empezamos a trabajar en el reclutamiento de esta colección que hoy en día, teniendo en octubre del 2008 5 proyectores de cine, ahora aquí en el museo tenemos más de 800 máquinas. Bueno, ahí está un poquito de la historia de cómo nació Caliwood con su fundador Hugo. Él nos acaba de contar todo cómo comenzó. Ya vimos que no fue algo que planeó, simplemente se dio algo del momento y ha sido una de las mejores ideas. Este espacio está abierto para todos ustedes, para todos, para que ustedes vengan, lo conozcan, se disfrutan, se hace un recorrido con las personas, se les explica la funcionalidad de cada una de las cámaras que ustedes ven aquí en este momento y también se les proyecta una película o algo. Nosotros aquí en el museo, la modalidad más extensa para presentarlo es que lo primero es que le hacemos a las personas una inducción a la colección, que ya es muy grande. Lo hacemos porque sorprendentemente y con toda la razón, el museo presenta aparatos que la gente de esta generación en absoluto ha visto, no ha visto nunca. Entonces, claro, cuando llegan aquí, muchos se confunden, creen que una filmadora es un proyector, creen que un proyector es una filmadora, algunos han dicho que si son cañones, en fin, hay una cantidad de cosas que van ocurriendo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hacemos una introducción que dura por ahí unos 15 minutos, presentamos someramente la colección y luego les instalamos audioguías digitales inalámbricas que les hacen un relato pormenorizado de por lo menos unos 40 de los objetos que están en el museo. A continuación de eso, les hacemos proyección con equipos de época de 1930, 40 y 50, le hacemos proyección de cortometrajes. Lamentablemente no tenemos cortometrajes colombianos, sería un privilegio presentarlos, pero no hemos encontrado ninguno. Ojalá alguno de los de la audiencia de alto voltaje nos dijera, tengo un cortometraje hecho en Cali en 1940, 1950 para proyectarlo aquí en el museo. No los tenemos. Y nos tenemos que limitar, por supuesto, a presentar cortometrajes de origen norteamericano, la gran mayoría, porque ellos, mérito que tienen, fueron los que inundaron el mundo con cortometrajes, con películas animadas, con todo lo que es del Pato Donald, Mickey Mouse, El Pájaro Loco, Bobby Costello, lo que no se imagina uno, Butch Cassidy, todos estos personajes que inventaron los norteamericanos, que inundaron con sus imágenes las pantallas del mundo. Bueno, entonces ya sabe usted, televidente que nos está viendo en este momento, si usted tiene un corto de la época que sea grabado aquí en la ciudad de Cali, se puede dirigir a Caliwood a hablar
con Don Hugo y decirle, vea, yo aquí tengo un corto, y entrar ya en negociaciones para que sea proyectado cuando se hagan las visitas acá? Por supuesto, sería encantador, digamos, cortometrajes hechos sobre Cali, por ejemplo, de los años 20, 30, 40, 50. No importa la calidad y no importa el formato. Nosotros aquí en el museo, después de toda esta saga que hemos realizado en estos 5 años, que no es muy extensa, pero es muy prolífica, ¿qué hemos conseguido? Que en el museo seamos capaces de armar, desarmar y poner a funcionar todos los equipos de proyección de películas que hay aquí para formatos de 8 milímetros, de super 8 milímetros, de 16 milímetros, de 35 milímetros, y aquí al fondo podemos observar los espectaculares proyectores de cine para proyectar películas de 35 y 70 milímetros, que fue la tecnología máxima en los años 60. Bueno, en este momento nos encontramos en el pabellón donde están los proyectores de cine profesionales y Hugo nos va a contar un poquito de cada uno de ellos. Bueno, aquí tenemos el proyector fundador, digámoslo así. Este era el que perteneció al Teatro Asturias de Cali, el primero que conseguimos. Acá a la izquierda, el de color verde al fondo, es un Cali Gaumont inglés-francés, vino del Teatro de Proartes en Cali. Este Philips holandés de color gris vino del Teatro María Cristina de Buga. Este bellísimo proyector de cine con su lente CinemaScope vino del Teatro Teusaquillo de Bogotá. Estos dos novedosos por sus colores, el vino tinto vino del Teatro de Pereira. El gris, azul y amarillo vino del Teatro de Armenia. Este otro también vino de Proartes en Cali, es un Cali Gaumont. Esta magnífica máquina portátil en perfecto estado de funcionamiento vino del Teatro de Duitama en Boyacá. El que sigue, el de color negro acá, vino del Teatro Metro de Bogotá. Esta fue una donación de Cine Colombia S.A. Estos dos, el ocre y el negro, vinieron de dos teatros distintos de la ciudad de Ipiales. Aquellos dos en muy buen estado de conservación, de color negro, que son con lámparas Brenker, vinieron del Teatro Damasco de Restrepo Valle. Esta magnífica máquina con esta linterna Art Nouveau vino del Teatro Colón de Cali. Se calcula que ambos, tanto el proyector como la lámpara, son de 1938 aproximadamente. Esta es una muy emblemática proyectora de películas, vino del Teatro Aristi de Cali. Logramos salvarlo antes de que el teatro, pues lamentablemente, el año pasado fuera demolido de alguna manera. Estos dos vinieron de Bogotá, Teatro de Bogotá. Este RCA vino del Teatro de Pasto de la Arquidiócesis, y esta magnífica máquina, un KN3 yugoslavo, llegó del Teatro Alameda de Cali. El pequeño es un proyector de cine portátil, también vino del Teatro de la Cruz Nariño. Y estos dos vinieron del Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Chapinero en Bogotá, una donación de la congregación de monjitas que manejan ese colegio. Y estos dos últimos, fantásticos, en muy buen estado, además operando, son dos proyectores de cine Microtécnica XB. Estos aparatos llegaron del Teatro Palos de Moguer, que existió en Cali. Ese teatro lamentablemente fue cerrado, y el fundador de ese teatro, Bernie Silberwasser, fue la persona que después fundó la Bogotá Beer Company, que conquistó el mercado de cervezas en Colombia. Aquí en esta parte les mostramos 4 proyectores de cine que sirven para proyectar películas de 35 y 70 milímetros. Los dos azules son Super Son españoles, máquinas
extraordinarias, en muy buen estado de conservación, capaces de proyectar. Y tenemos 2 grises que son marca Prevost, hechos en Milano, en Italia. Y al centro estamos honrando un proyector de cine que solo proyecta películas para 35 milímetros. Este es un Cinex que encontramos en febrero del año pasado en el Ingenio Providencia de Cali. Estas máquinas, como pueden observar ustedes, son muy masivas, muy voluminosas, pesan alrededor de 300 kilos. Tengo que contarles una anécdota bien interesante, es que hace 2 años y medio, cuando Quentin Tarantino estaba produciendo la película Los 8 más odiados, nosotros aquí tuvimos la visita del señor A.M. Johnson y él expresó el interés de Tarantino en adquirir los 2 proyectores azules y los 2 proyectores grises. ¿Por qué razón? Porque Tarantino filmó su película Los 8 más odiados en formato digital y en formato celuloide y requerían proyectores de cine como estos para proyectar la película en 70 teatros de Estados Unidos, cosa que ellos lograron, pero nosotros decidimos no vender los equipos por razones múltiples. Una de ellas, la principal, es porque si los vendíamos, ¿dónde íbamos a conseguir otros similares en Colombia? Los equipos de proyección de películas lamentablemente no fueron muy apreciados. Nosotros hemos recogido 34 proyectores de cine profesionales, pero el país tuvo, por lo menos es mi opinión, que en la época de oro, cuando habían unos 1.500 teatros de barrio y en las capitales funcionando, deberían haber en Colombia unos 3.000 proyectores de cine vigentes, actuando o trabajando simultáneamente. Yo tengo información de que una de las distribuidoras de cine en Colombia, lamentablemente hace como unos 4 años, tiró a la chatarra porque era un encarte, más de 120 proyectores de cine de esta categoría. ¿Listo? Ahora ya es muy difícil encontrarlos. Nosotros les adjudicamos un extraordinario valor histórico y por fortuna para el museo, cuando decidimos hacer la colección, pues no había mucha especulación con los proyectores de cine porque a la gente no le interesaban mucho. Bueno, aquí nos encontramos también con una escultura de la famosa saga Star Wars. Cuéntanos cómo llegó ella acá. Bueno, esto fue de verdad bien interesante la anécdota que generó la llegada de Jar Jar Binks, esta figura de la película de Star Wars. Esta escultura, resulta que una noche estábamos aquí en el museo hace como unos 4 años cuando llamó una señora y tal como ocurre con otras personas, la señora llamó a ofrecernos en venta un piano. Entonces yo le dije, pues la verdad señora, nosotros aquí tenemos una pianola que nos regaló la familia Collazos, que es la que necesitamos para el museo. Pero sabe que, sin embargo, por pura curiosidad, yo quiero ir a ver el piano. Como ustedes saben, uno no debe desechar ningún tipo de... Tienen que ir a ver de pronto qué sale. Porque además muchas veces quien tiene un piano tiene otras cosas. Y entonces, como a las 9 de la noche, con un amigo que se llama Alberto Silva Borrero, le dije, acompáñame, vámonos, que hay que ir hasta el ingenio. Hay una señora que va a cerrar la casa, van a vender la casa, y ella está vendiendo un piano. A mí vamos a ver qué es. Entonces nos fuimos por allá, llegamos como a las 10 de la noche y efectivamente la señora tenía ya casi todos sus elementos guardados en cajas y todos los muebles empacados, todo. Y tenía un piano, creo que era un piano súper sofisticado, pero valía mucho dinero. Además yo no necesitaba un piano para el museo, ya teníamos la pianola. Le dije, no señora, no, realmente no me interesa, está muy bonito. Igual si de pronto yo le puedo conectar con alguien que le interese este piano tan extraordinario. Bueno, entonces nos ofreció un vaso de agua o algo, entonces nos sentamos y hablamos con la señora, cuando en eso llegó el hijo. Entonces la señora recibió al hijo, mi hijo, ¿cómo está? ¿Dónde viene? No, que de la universidad. Entonces nos sentamos con él, bueno. Entonces la señora de pronto le dijo, vea, mi hijo, ¿y usted por qué no le vende a este señor que está haciendo el Museo del Cine espantapájaros que tiene por allá arriba en el 2.º piso? Entonces yo le dije, ¿y qué espantapájaros es? No, pues no, vaya, muéstrenle eso. Entonces efectivamente mi amigo y yo subimos con el joven. Cuando nos encontramos la escultura de Jar Jar Binks, no lucía como luce ahora, porque nosotros aquí la restauramos, pero estaba completa y además pues la ropa estaba toda depredada, toda dañadita y todo. La escultura había sufrido mucho el rigor del sol y había perdido el color. Entonces yo le dije, señor, ¿por qué no me hace un favor? Véndame la figura a un precio razonable, yo se la compro y me la llevo para el museo, nos va a ayudar mucho. Entonces el muchacho muy querido entendió el propósito, nos la vendió por centavos y yo la traje acá.
Y aquí convencí a Lina Durán, una diseñadora de la Academia de Dibujo Profesional, para que la restaurara. Ella la restauró y la dejó tal cual como salió de la fábrica en Japón. Esta figura es una de las 200 figuras de Jar Jar Binks que hicieron en la época en que se iba a promover la película. Parte de la parafernalia fueron hechas por orden de George Lucas en Japón. Hicieron 200. Tiene una estructura interior en icopor y parte es en fibra de vidrio. La escultura está intacta, completa, y hoy en día pues es uno de los íconos que tenemos aquí en el Museo de la Cinematografía. Bueno, aquí les presentamos dos de los objetos más interesantes, curiosos, que existen aquí en Caliwood, el Museo de la Cinematografía. Aquí a mi derecha tenemos la fantástica cámara Multilit, fabricada en Filadelfia, Pensilvania, alrededor de 1922. Este equipo lo encontramos en una chatarrería aquí en Cali, en la carrera octava con calle 34. Una persona piadosa, indudablemente, tuvo la idea de preservar la cámara, no la mandó a la fundición como iba a ser su destino. Nosotros la encontramos hace 4 años, en febrero del 2013. La cámara estaba muy bien conservada, muy bien preservada. La parte de madera fue fabricada con caoba o mahogany en inglés. Aquí en el museo se le aplica aceite de teca para preservarle la belleza de la madera. No obstante que nunca se ha, digamos, lubricado la madera, esta piezas están intactas y ninguna ha sufrido el rigor pues, de las termitas o de los insectos. Tiene su lente original y además el soporte básico de la cámara, el traveling, es original de ella. Tiene todos los escudos del fabricante en Pensilvania. La cámara tiene formato 60 por 60. Nosotros creemos que esta, con otras 5 o 6 que hemos descubierto en internet, en museos de Panamá, en Italia, en Estados Unidos y en Inglaterra, son las únicas que sobreviven en el mundo. Ni siquiera encontramos catálogo para esta cámara en internet. Y recién llegada les mostramos esta Linhof. Esta es una cámara de 1960, modelo Linhof, modelo Cardan. Esta es una cámara alemana espectacular, está en su pedestal original. La encontramos en el estudio fotográfico del famoso fotógrafo Carlos Lora, quien vive aquí en el oeste de la ciudad. Por fortuna Carlos la preservó,
nosotros la adquirimos recientemente y desde ayer está haciendo aquí las delicias del público que llega al museo. Esta cámara está también en perfectas condiciones técnicas y podríamos, si consiguiéramos las placas necesarias, tomar fotografías en forma inmediata. El museo presenta estos dos equipos fotográficos como el preámbulo de toda la colección de 250 cámaras antiguas que tenemos en el museo. Muchas de ellas ligadas o fabricadas al periodo entre 1900 y 1960. Pero también hay una sección especial en la cual mostramos las cámaras Polaroid instantáneas que fueron fabricadas desde 1947. Tenemos cámaras de bolsillo, tenemos la cámara de los paparazzi, tenemos las cámaras rusas con montura de rifle, tenemos la cámara del periodista, tenemos la cámara del detective. En fin, el museo ya tiene su colección en un extremo de convencionalismo frente a lo que existió, que verdaderamente ilustra al visitante que llega hasta Caliwood, el Museo de la Cinematografía. Después de haber visto todo lo que vimos de Caliwood, que por cierto estuve en el museo y me gocé la visita al museo, vamos a hablar con un personaje que, como les decía al principio de la emisión, tiene tanto en su cabeza de la cinematografía que resulta ser una enciclopedia. No es nada más y nada menos que Miguel Ernesto Yusti, uno de los profesores de la Universidad Santiago de Cali, que enseña precisamente sobre cine, sobre cinematografía. Él nos va a hacer un breve resumen, algo muy corto, sobre todo lo que tiene que ver la historia del cine a nivel mundial. Nos va a dar una recomendación de unas películas, así que por favor tengan en cuenta papel y lápiz para todos los cinéfilos que estén ahí apuntando, porque estas son películas que nadie, absolutamente nadie, se puede perder. Bien, entonces mi nombre es Miguel Ernesto Yusti y la idea es contar un poco cuáles son las producciones más interesantes en los distintos periodos de la historia del cine. Bien, entonces durante el cine mudo, ¿qué es lo que se destaca? Que primero las películas son en blanco y negro, es la primera etapa del cine, son de esas películas que ustedes ven en las cuales los personajes caminan como si fueran una especie de robots, y eso es porque la película no estaba proyectada a 24 cuadros por segundo, sino que tenía 18 cuadros e incluso 16 fotogramas por segundo. Los fotogramas son esas foticos que ustedes ven cuando les muestran un negativo de película o un positivo o un rollo de película. Bueno, pues por eso, normalmente tiene que haber 24 en cada segundo y así uno tiene la ilusión de estar viendo algo que se mueve, pero como en aquella época la tecnología no era la misma, pues entonces los personajes no se mueven de forma tan fluida. En esa época el cine era mudo. El cine deja de ser mudo hasta 1927, cuando se hace la película El cantante de jazz. Con El cantante de jazz la situación cambia totalmente. ¿Por qué? Porque la gente iba y veía un cine en el que las personas hablaban y no es como ahora. No salía nada de sus bocas. En 1927 se hace una película en la cual un hombre soñaba con ser cantante de jazz. Y en esa película él habla y el sonido sale de su boca y él puede cantar. Esa es la película probablemente más famosa de la historia del cine cuando se trata de hablar de cine sonoro, es decir, que dejó de ser mudo para convertirse en cine de sonoro. En la época anterior, cuando era mudo, la gente recuerda mucho las películas de Charles Chaplin. Charles Chaplin era este cómico que tenía un bigotito aquí así cortico. Él era un hombre de la calle y contaba historias de gente de la calle y por eso la gente se identificaba. Había mucha gente en la calle, usted sale a la calle y ve muchas personas por ahí andando, pues él era una de esa gente que andaba por la calle. En consecuencia, la gente cuando lo veía en la pantalla se identificaba y sus películas le gustaban muchísimo a las personas. Eran películas cómicas, contaban historias de amor, contaban dramas cotidianos y las personas lo iban a ver de forma masiva. Eran comedias en las que uno veía amor, lloraba y se reía. El que el cine tenga sonido no quiere decir que el cine tenga color. Es decir, cine hablado y que suena cuando alguien abre la boca no quiere decir que tenga color. ¿Por qué lo digo? Pues porque después de 1927 las películas van a sonar, pero no van a tener color. Después del 27 llega una crisis económica mundial
que hace que haya muchísima pobreza en las calles. Es decir, que la industria del cine se encarga de hacer películas que ilusionan a las personas, de tal forma que cuando usted se mete en una sala de cine, usted ve algo totalmente distinto a lo que pasa en la realidad. Es decir, que después del 27, por lo menos hasta los años 40, los años 50, es el esplendor de las películas musicales. Son películas donde la gente tiene problemas similares a los que las personas tienen en la calle, pero en estas películas los resuelven y el final de las películas es positivo. La gente canta y baila. Y todo lo que les sucede pasa usualmente por una canción. Son películas espectaculares porque hay números de baile con muchísimas personas. Es como si usted fuera al Mundial de Salsa y en el Mundial de Salsa la gente, además de hablar, viviera. Fuera a la cocina, cocinar, y cuando está cocinando está cantando. Y en la sala de la casa comienzan a bailar también. Es cine musical, cine que la gente iba a ver para olvidarse de aquello que estaba pasando en la calle. ¿Qué pasaba en la calle? Mucha pobreza. Muchísima pobreza, no había empleo, pero la gente dejaba algo de dinero para ir a ver películas. ¿Eso qué quiere decir? Que fue un esplendor importantísimo para los grandes estudios americanos. Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial y alcanza a tomar parte de la Segunda Guerra Mundial. De la época musical, la película más famosa de todas se llama Cantando bajo la lluvia. Apunte este nombre, métase usted en internet, escríbalo, váyase a YouTube y va a ver y a escuchar la canción, Cantando bajo la lluvia. Y si puede ver la película, le va a encantar. Bien, todo el mundo piensa que en la Segunda Guerra Mundial lo más importante son las películas de guerra, ¿no? Pero lo más importante era lo que hacían los alemanes y lo que hacían los italianos y a veces los americanos. ¿Haciendo qué? Algo que se llamaba propaganda. El cine de propaganda es un cine que intenta hacerle publicidad a las ideas políticas y solamente le muestra el lado de las ideas políticas que le interesan al que dirige la película o al que la paga y no habla del otro lado, de tal forma que usted cuando lo ve solamente tiene una información. Por eso, si la película es muy atractiva y es muy bien hecha, usted termina siendo fácilmente manipulable. Por eso es que los sistemas totalitarios que estaban en la Segunda Guerra Mundial enfrentados, usaban el cine como instrumento de propaganda para que la gente pensara cómo le convenía al gobierno o al sistema que quería implantar una manera de manejar la sociedad. Ese cine de propaganda era el que hacían los alemanes, los italianos y a veces los americanos. Bien, hay una película muy famosa durante la Segunda Guerra Mundial que se llama Casablanca. Es una película protagonizada por Humphrey Bogart y también tiene una canción famosísima que se llama Mientras pasa el tiempo. Es una película de amor en medio de la guerra en la que el protagonista prefiere dejar que su mujer abandone la zona de guerra, así ella lo haga con otro hombre distinto a él. Si pueden verse Casablanca, no se la pierdan. Para muchos es el guión perfecto. Dicen que lo escribieron 40 veces. Es decir, versión 1, versión 2, versión 3, así hasta que llegaron a la versión 40. Bueno, pasa la Segunda Guerra Mundial. El mundo está, para algunos, está casi destruido. Hay una parte del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, que la cosa está muy bien porque la guerra sucedió en otro territorio y los Estados Unidos participó, formó parte del bando triunfador y nadie tocó su país. Es decir, que tienen una gran prosperidad. Y los rusos también son ganadores de la guerra, son un país muy grande e intentan implantar su sistema económico en la Europa que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Pero los Estados Unidos no quieren que el sistema comunista que están proponiendo los rusos se apodere del mundo. Entonces vamos a vivir, por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, mediados de los años 40 hasta finales de los años 80 del siglo XX, un periodo que se llama la Guerra Fría. Es decir, estos dos países se enfrentan, pero nunca chocan directamente. Ponen a otros países a que luchen en vez de luchar ellos. Y tienen otros campos de competencia. Por ejemplo, la carrera espacial. Entonces, este periodo va a ser un periodo de esplendor para las películas de ciencia ficción que hablan de ir al espacio. Este periodo también es muy interesante haciendo películas de espías.
Entonces hay una película famosísima de espías que se llama Con la muerte a los talones. Es una película protagonizada por Cary Grant. Es un drama de espías, es una película de acción y también tiene toques de comedia. Es una película en blanco y negro, es una película sorprendente, muy recomendable. Aquellos a los que les guste el cine, vayan y la buscan en la tienda de alquiler más cercana. Con la muerte en los talones, dirigida por Alfred Hitchcock, película de espías. Hay un director de cine que se llama Stanley Kubrick. Stanley Kubrick hace una película de ciencia ficción que se llama 2001 Odisea del Espacio. Esta película es muy famosa por lo que dice. Es un viaje al espacio en el que el protagonista va buscando el origen de un monolito de roca que aparece en la luna y se pierde en el espacio. Pero ese extravío por el espacio es como si se extraviara dentro de sí mismo. Es una película además muy famosa por los efectos especiales. Se considera que es la primera revolución en los efectos especiales. Los efectos especiales tienen una segunda revolución y esa segunda revolución, le va a sonar a usted un poco más, es la Guerra de las Galaxias. Los efectos especiales se hacían de una manera con la película de Stanley Kubrick, 2001 Odisea del Espacio, y cuando llega George Lucas, a finales de los años 70, a hacer la primera película que se vio de la Guerra de las Galaxias, ahí los efectos cambian en la forma de hacerse. Es la segunda revolución de los efectos especiales. Y la tercera revolución es cuando Steven Spielberg hace Parque Jurásico. ¿Es esta de los dinosaurios? ¿Esa? Bueno, pues esa tiene otra manera de hacer los efectos especiales. No crean ustedes que las películas que tienen efectos especiales son simplemente ruido y colores. No, para que una película guste no bastan los efectos especiales. Si lo ve así, va a poder disfrutar mejor estas obras, porque son obras de artes tanto como las otras que hemos mencionado. 2001 Odisea del Espacio, La Guerra de las Galaxias, Parque Jurásico. Las tres revoluciones en los efectos especiales. ¿Qué pasa en los años 80? Los años 80 son muy importantes porque si en los 70 teníamos los americanos haciendo cine independiente, que habían aprendido a hacer ese cine que se salía de lo que decían los grandes estudios y los grandes mercados, lo habían aprendido de los franceses con la nueva ola de cine francés, que a su vez lo habían aprendido de los italianos con el neorrealismo italiano, en los 80 hay una generación de directores que aprenden a hacer películas que eran muy exitosas y se estrenaban sobre todo en el verano. Esos directores están representados por dos personalidades. Hay varios, pero las dos que se destacan son George Lucas y Steven Spielberg. De Steven Spielberg ustedes tienen películas tan famosas y tan taquilleras como E.T., el extraterrestre. ¿Se la ha visto? Si usted no se la ha visto, seguro conoce a alguien que sí se la ha visto. Pues vaya y le pregunta cómo es, porque esa no se la voy a contar yo. Bien, el cine cambió totalmente cuando los computadores empezaron a adueñar del mundo. Sí, antes no había tantos computadores como los hay ahora. Y los computadores entraron en el cine. Primero entraron haciendo efectos especiales, pero luego el lenguaje digital que manejan los computadores terminó influenciando las cámaras, como la que está grabando ahora. Esa es una cámara digital. ¿Qué pasó? Que ya no metíamos rollo de película dentro de las cámaras para hacer cine. Sí, seguimos llamando a las películas que vemos películas, pero es porque la película es una banda muy delgada, plástica o de acetato o de algún material que permite que la luz las atraviese y en esa medida impresiona una sustancia que está hecha usualmente con plata, que es fotosensible. La luz la afecta y eso que deja la luz sobre la película son las imágenes que luego vemos nosotros. Pues eso cambió, porque ya no se usaba más películas, sino que se usaban o cintas o se usaban discos duros. Eso pasa ya hacia los años 90. Y en los años 90 hay un movimiento europeo que se llama Dogma. Y Dogma dice que hay que hacer películas con cámaras como las que estamos usando para hacer estas notas. Y eso cambia la manera de hacer cine, porque la gente que no tiene mucho dinero puede hacer películas y lo importante no son ni los efectos especiales ni los trucos, sino son solamente las historias. Los cuentos, esto que estamos haciendo ahora, echar buenos cuentos. Eso se llamó
el movimiento Dogma. Y el director más importante es un señor que se llama Lars von Trier. Hacia los años 90 entra en el terreno del cine un caballero que se llama Lars von Trier. Lars von Trier está muy preocupado por hacer un cine de bajo costo y que se haga con muchísima más facilidad. Usualmente el cine es un poco engorroso de hacer. Entonces él propone hacer películas con cámaras portátiles, cámaras de mano, como la que estamos manejando para hacer esta nota. ¿Eso qué hace? Pues que no necesitemos trípode. ¿Eso qué hace? Pues que no necesitemos luces artificiales, sino que trabajemos con las luces que hay en los escenarios. ¿Qué plantea él? No pongamos música después en edición, sino que usemos solamente la música que hay cuando alguien pone un radio mientras estamos haciendo la escena. A eso le llama Dogma. Una película para que ustedes busquen y se informen sobre Dogma y hasta la disfruten, se llama Bailando en la Oscuridad y está protagonizada por una actriz y cantante que se llama Björk. Bailando en la Oscuridad se hace con cámaras como la que usted puede tener en su casa, y para que parezca un videoclip y sea mucho más atractiva para el espectador, él pone por lo menos unas 10 cámaras en todo el escenario y las pone a grabar a la vez. Y luego las corta y edita y hace unas escenas que parecen salidas de un videoclip, de un canal de televisión, de esos musicales, de los que probablemente usted ha visto. Björk, Bailando en la Oscuridad, Dogma, 95. No siendo más entonces, hoy tuvimos un programa lleno de cultura, de cine. En la pantalla grande nos vimos. Nosotros, Alto Voltaje, estuvimos en la pantalla grande. Ojalá algún día podamos estar allá. No siendo más, como les digo, les recuerdo las redes sociales. Alto Voltaje recarga tus sentidos en Facebook, en Instagram, altovoltaje.multicanal. Ahí hablamos de cine, nos contamos esas historias que hemos tenido en los cines, esas historias que nos recuerdan las películas. Recuerden mi red social, en Instagram, @sjways, facilísimo. No siendo más, nos vemos en la próxima emisión aquí en Alto Voltaje.